Bueno, continuamos en directo aquí en Jerez al Día y lo dicho, antes de publicidad vamos a hacer balance de cuál ha sido la labor de los farmacéuticos durante la pandemia desde el pasado 14 de marzo de 2020, cuando se decretaba el estado de alarma, que a todos nos cogía un poco pues con el pie cambiado. Eso también pasó en todos los estamentos, incluidos el sector de las farmacias, que tuvieron que adaptarse a todas las medidas sanitarias que ya instauraban por parte de las autoridades sanitarias de nuestro país y además continuando con una labor de atención de primera mano a todas las personas que acudían a algunos de los centros farmacéuticos. Para hablarnos y para hacer este balance ya nos acompaña el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Cádiz, Ernesto Cervilla. Ernesto, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hemos hablado de los médicos, de los enfermeros, de todo el sector sanitario de nuestro país, que ha sido el que más ha soportado el peso de esta pandemia, pero no se puede quedar a un lado los farmacéuticos, que desde el propio día 14 de marzo sirvisteis de atención en primera línea también para todas aquellas personas usuarias que acudían a la farmacia, ¿no? Efectivamente, bueno, cuando empezó la pandemia, pues realmente todos nos sumimos en una incertidumbre bastante importante, ¿no?, toda la población, ¿no?, porque realmente se conocía poco de la enfermedad, se conocía poco de cómo podían ser los contagios. Lo que sí es cierto que llegó un confinamiento estricto y que esto supuso que, bueno, que prácticamente todos los establecimientos sanitarios pues quedaron cerrados. Los hospitales tenían un acceso muy restringido, los centros de salud ya no eran presenciales, con lo cual nos encontramos con la farmacia, que era el único establecimiento sanitario donde se podía ir de manera más o menos libre, es decir, presencialmente acudir a un profesional sanitario. Y bueno, durante estos 2 meses y pico que estuvimos de confinamiento estricto, pues hubo mucha incertidumbre. La población en general venía a la farmacia a recabar sobre todo información, ¿no?, aparte de lo que es el suministro de medicamentos y los consejos farmacéuticos que siempre están funcionando. Y las mascarillas, en el día a día. entiendo, porque hubo farmacias que se quedaron sin estocaje, también bailaban todo el tema de qué tipo de mascarilla había que utilizar, los precios que también marcaban las autoridades sanitarias. Eso fue casi lo primero, ¿no? Bueno, lo primero fue, claro, que nos encontramos sin medidas de protección, y una de ellas eran las mascarillas, efectivamente, ya no solo para la población, sino para nosotros mismos, porque claro, no había mascarillas, y las pocas que había tenían unos precios desorbitados, sí, que es que no se podían ni comprar, ¿no? No se podían ni comprar porque evidentemente pagar por una mascarilla 12 o 13 euros era un abuso, ¿no? Sí. Con lo cual, pues prácticamente estuvimos 1 mes y medio, 2 meses sin mascarillas, pero ya no solamente para la población, sino para nosotros mismos, ¿no? Eso fue, quizás eso ha sido el único desabastecimiento que ha habido, junto con el alcohol al principio y los guantes, porque luego lo que sí es cierto es que el suministro de medicamentos en ningún momento faltó, ¿no? En ningún momento faltó todos los tratamientos que necesitan los crónicos, porque no solamente teníamos la pandemia, es que hay muchas personas que siguen enfermas, claro, y seguían con sus patologías crónicas que había que asistir, ¿no? Esta era la circunstancia, y bueno, y nos fuimos adaptando un poco, porque había personas que por riesgo de salud no podían salir de sus casas, con lo cual nosotros le estábamos llevando la medicación a sus casas a través de la atención domiciliaria farmacéutica. Luego personas que tienen tratamiento de hospital, que no se podían acercar al hospital a recoger los tratamientos. Trabajamos con la farmacia de hospital para que nosotros le lleváramos esos medicamentos también a sus casas, ¿no? Los farmacéuticos de hospital, porque no solamente tenemos farmacéuticos en la farmacia que todos conocemos del barrio, ¿no? Se hicieron una labor bastante importante, sobre todo en la validación de tratamientos, ¿no? A ver qué tratamientos se podían hacer contra el COVID en una serie de ensayos y valoraciones clínicas. También los de atención primaria, bueno, que han sido los encargados, por ejemplo, de ese reparto de dosis de vacuna. Bueno, toda la profesión yo creo que en este momento se adaptó bastante a las circunstancias que realmente nos estaban pidiendo la situación que estábamos viviendo. Ha comentado que sobre todo la ciudadanía se acercaba para solicitar información en un momento en el que las informaciones propias algunas veces eran contradictorias o cambiaban de la noche a la mañana. ¿Notaban ustedes cierto temor por parte de la ciudadanía, que ya estaban tomando cierto tratamiento o que tienen ciertas enfermedades, a que pudiesen situarse en una situación más de riesgo que con respecto a otros ciudadanos por la enfermedad que ellos tenían? Sí, había demanda de información, ¿no? Demanda de información. Y sobre todo lo que a la farmacia se le dio son las recomendaciones que seguimos dando hasta ahora, ¿no? El confinamiento, el alejamiento un poquito social, el lavado continuo de manos, ¿no? Todas estas circunstancias que yo creo que han hecho que se mejore bastante la pandemia. Y por supuesto había personas, pacientes crónicos, con mucho miedo,
sobre todo aquellos polimedicados a partir de ciertas edades que no querían salir de casa, o sea, es que no querían salir de casa y además sí se lo decían. También se dio la circunstancia de que como una de las causas para salir de casa era ir a la farmacia, nos encontrábamos algunas personas que es que iban por la mañana, por la tarde, por la mañana, por la tarde, y dicen, pues, no vengas más a la farmacia que te estás poniendo en riesgo todos los problemas de salud que tengamos, pero lo utilizaban un poquito como vehículo para salir, o sea, que era la circunstancia especial, pero realmente la mayoría de las personas, sobre todo personas mayores ya con patologías y polimedicados con varias patologías, se encerraron en casa y nosotros pues desde la atención domiciliaria les facilitábamos lo que es los medicamentos que necesitaban en ese momento. En ese sentido, ¿han notado en las farmacias que al ser la atención sanitaria de los centros de atención primaria de manera telefónica o telemática, sí ha habido o sí ha afectado esa atención, ese formato a la hora de recetar la medicación que necesitan algunos pacientes, o ha habido gente que se ha acercado sin receta y debe tener la receta para poder sacar y comprar ese medicamento? Mira, lo que más hemos notado, porque desde que empezó la pandemia, pues la asistencia presencial a los centros de salud es más difícil, ¿no? Entonces, muchas veces la renovación de tratamientos, las consultas que se le hace entre un paciente y un médico se hacen a través de teléfono, y lo que sí estamos notando es que el paciente necesita ir a la farmacia y que le explique muchas veces lo que le ha dicho o lo que ha entendido el médico por teléfono, ¿no? Con lo cual estamos viendo que la labor sanitaria que hace la farmacia, que ya era importante antes, ahora se ha vuelto muchísimo más porque hay que aclarar bastantes dudas que se le crean a las personas, sobre todo personas mayores, que una teleconsulta o una consulta, decir los síntomas que tienes por teléfono, escuchar lo que le está diciendo el médico, el diagnóstico y un tratamiento que te mandan por una receta electrónica que no sabe ni lo que es, ¿no?, a través de un ordenador, es un poquito complicado, ¿no? Con lo cual estamos viendo que las personas mayores, sobre todo polimedicados, vienen con mucha más insistencia a la farmacia para que se le ayude, ¿no?, en la toma de las medicaciones, incluso explicarle qué es lo que le ha dicho el médico. Y en ese sentido, ya no solamente por la franja de edad de estos pacientes, pero sí han registrado un cierto aumento de la automedicación, de gente que a lo mejor acude porque tiene los síntomas, no va al médico y dice, bueno, pues me tomo tal, y se lo pregunta incluso al propio farmacéutico. Bueno, la automedicación es uno de los pequeños problemas que siempre ha tenido la sociedad, y en concreto en España quizás haya un poquito menos cultura de la importancia que tiene un medicamento y los riesgos que tiene, ¿no? Sí es cierto que desde las farmacias una persona viene con unos síntomas menores, se le puede ayudar con un medicamento que no necesite receta. Pero por supuesto de la farmacia, esto de que te llega alguien y dice, es que mi vecina tenía este resto de pastillas y me ha dicho que me la tome. Por supuesto que no, ¿no? Siempre, si son síntomas que no se pueden solucionar en la farmacia, pues por supuesto que se tiene que poner en contacto con el médico, ¿no? Pero en principio no hemos notado. Hubo ahí un momento que de pronto aparecían ciertos medicamentos que parecía que tenían o que protegían más frente al COVID, ¿no?, que las personas sí venían a pedirlo, ¿no? Estaba la hidroxicloroquina y todo esto, pero bueno, son medicamentos que necesitan receta y hubo demanda, ¿no? Pero efectivamente no se les suministró en ningún momento, ¿no? Entonces, incluso el tomar la citromicina, el tomar la hidroxicloroquina, eran medicamentos que en aquellos momentos parecía que te prevenían un poco de coger el COVID y suba, pero por supuesto no. Y sobre todo esto era, es que me ha dicho, es que he leído, es que he visto, ¿me puedes dar el Dolquine, que es la marca comercial? Digo, no te puedo dar porque es por prescripción médica y no está indicado. Internet en ese sentido hace mucho daño, ¿no? Porque todos acudimos a Google a informarnos de cosas que a lo mejor no deberíamos hacer mucho caso. Efectivamente, no se pueden tomar y por supuesto que el diagnóstico y la recomendación de un médico vale muchísimo, muchísimo más que lo que te ponga en internet, ¿no? Y sobre todo si tienes dudas, acude a tu farmacéutico que te pueda aclarar todas estas cosas también de una manera objetiva y real, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado o cómo ha evolucionado esa atención desde el 14 de marzo de 2020 hasta ahora, incluso de por medio con el tema de los test rápidos, que decía que se podían realizar o comprar o hacer la prueba en farmacias también? Es decir, que es que han recibido mucho, se han convertido en un punto de atención obligada casi en toda la evolución de esta pandemia. Hombre, el tema de los test que todavía está ahí en el aire porque está pendiente de que salga un Real Decreto para que los test de antígenos se puedan vender en la farmacia, todavía no se puede, solamente con receta médica, ¿no? Es muy complicado que una persona vaya al médico a que le haga una receta, ¿no? Luego primero salieron los test de anticuerpos, que realmente
Además, esto fue la época antes de Navidades, tenía cierto riesgo, ¿no? Porque parecía entender que un test de anticuerpos que fueran negativos que no tenías COVID, no, efectivamente no te indicaba eso, te indicaba que no habías pasado la enfermedad, claro, que no pero que en ese anticuerpos. momento sí podías tenerlo. Con lo cual prácticamente desde las farmacias, la mayoría de las farmacias se negaron incluso a dispensarlo, ¿no? Porque es que podía dar a error y sobre todo con las Navidades encima, ¿no? Entonces, bueno, el test de antígeno ahora mismo, que es el más efectivo, pues en principio estamos pendientes de que el Ministerio lo habilite para que no haga falta una receta y se lo pueda llevar una persona a su casa y hacérselo, ¿no? Cabe ahí una pequeña laguna, ¿no? De que si una persona da un positivo en su casa, ¿qué hace? Claro. Porque lo tendrá que comunicar. O sea, si una persona es positivo, se tiene que confinar, se tiene que confinar toda su familia, lo tiene que comunicar a los rastreadores. Entonces ese registro parece que está un poquito en el aire, ¿no? Sí, pero porque bueno, hay que confiar en la buena voluntad de la persona, ¿no? Sí. Que es en lo que radicaría el éxito del control de Sí, lo que pasa es que hay ahora mismo una situación situación en que parece que ya está todo pasando, ¿no? Y no es cierto, ¿no? O sea, los positivos se están dando y en el momento que des un positivo hay que confinarse. Conozco varias personas que han dado positivo y han andado por la calle es que no, hay que ser conscientes de que sí, con la vacuna se ha avanzado muchísimo, la gravedad de la enfermedad ya no está llegando a tanta gente, aunque sean positivos, pues no sufren los síntomas de la enfermedad, pero evidentemente tú puedes seguir contagiando a más gente, ¿no? Que es lo que hay que parar. ¿Se acercan a las farmacias ahora con el tema de la vacuna para también decir, oye, mira, me acaban de poner esta vacuna, me acaban de poner otra, puedo tener efectos secundarios con la medicación que tomo, si tomo cierto medicamento me viene bien, o me tengo que tomar un paracetamol después de inocularme la vacuna? Sobre la vacuna ha habido todo tipo de preguntas, ¿no? De que cuál es la buena, cuál es la mala, cuál es la no, y las vacunas son todas buenas, ¿no? Evidentemente tenemos que ser conscientes de que se ha conseguido en un tiempo récord unas vacunas en menos de un desarrollo, en menos de un año, efectivas casi al 90%, que es una cosa increíble, ¿no? O sea, que parece que no le damos importancia, pero la investigación farmacéutica en este sentido ha sido espectacular y el desarrollo de la síntesis de estas vacunas. Y luego, bueno, dudas de la población todas, porque Internet ha hecho mucho daño y bueno, y también ciertas manifestaciones políticas que a lo mejor han estado por encima de los que son las entidades que de verdad nos tienen que homologar, y como la Agencia Europea del Medicamento, que es la que le da validez real a todas las fichas técnicas de los medicamentos, y sacar comentarios por encima de lo que pone una ficha técnica, pues hombre, eso crea incertidumbre en la gente, ¿no? O sea, claro. Entonces han ido mucho a la farmacia preguntando, el tema del paracetamol antes o después, el tema de que si tiene un microchip, que si tiene grafeno, que si son magnéticas, que si se me pega el tenedor, sí. No sé, muchísimas cosas que bueno, que al final sale mucho de internet, de bulos y todas estas cosas, y sí es cierto que le han ido a preguntar, ¿no? Y sobre todo también los polimedicados, oye, tomando esto me puedo vacunar, efectuando cosas muy concretas, se puede vacunar todo el mundo, y cuando hay una duda tienes que preguntárselo a tu médico, ¿no? Y en el momento que te vas a vacunar, si tienes un problema inmunológico de defensas, pues lo tienes que decir. Si estás embarazada, lo tienes que decir. Pero el resto de las personas se pueden vacunar con toda tranquilidad. Ernesto, ¿qué comportamiento ha tenido la ciudadanía en general con los farmacéuticos? Porque es cierto que, bueno, al principio todos salimos a la calle a aplaudir a todos los componentes del sector sanitario. Hemos visto que el tema de la pandemia también ha puesto nervioso a muchos ciudadanos que, lamentablemente, y de una manera totalmente condenatoria, han agredido o insultado a los profesionales. ¿La ciudadanía en las farmacias cómo se ha comportado? En general, la verdad es que yo creo que es bastante ejemplar, ¿no? El tema de la farmacia, bueno, pues las personas se crearon el hábito de no solamente entrar a la farmacia cuando hay posibilidad de que se le atienda al resto de la gente, y se veían con las farmacias de gente fuera de manera, la verdad es que súper ordenada, ¿no? Luego han sido conscientes de que tenían que entrar con mascarilla, de que se tenían que mantener las distancias. Y luego, bueno, ha ido pasando el tiempo y quizás es lo que le ha pasado a lo mejor a los médicos, la telemedicina, que parece que viene para quedarse, pero el no poder tratar al paciente físicamente le crea a las personas mucha incertidumbre, ¿no? Sí. Y también ha habido en momentos mucho colapso a la hora de llamar por teléfono. Tú llamabas al centro de salud y decías, deme cita para renovar el tratamiento, y no te daban cita hasta dentro de un mes. Pero si es que se me ha acabado ya, pues vaya usted a la farmacia. Claro. Y ya empezamos con el lío. De todas maneras, trabajando con la administración, sí es cierto que hemos podido en estos casos pues salvar lo que eran las prescripciones, darle medicamentos como un adelanto con pacientes crónicos, y la verdad es que se ha agilizado por lo menos estas cosas que templan a los pacientes. No hemos tenido la presión que sí está ocurriendo a lo mejor con los médicos, las consultas presenciales, pero sí en algunos momentos esa desazón de que no me dan la medicación, que me la des porque es que no me prescriben,
sí hemos tenido un poquito de tensión, pero bueno, tampoco es una cosa llamativa ni a resaltar, todo lo contrario. Yo creo que la población, la sociedad, la farmacia se ha portado de una manera espectacular, ¿no? Esa evolución del funcionamiento habitual diario de la farmacia pues, ha cambiado lógicamente en todo este tiempo. Yo recuerdo al comienzo con la labor de bomberos, del Consorcio Provincial de Bomberos, desinfectando las farmacias. Sí. Al fin y al cabo, las farmacias eran puntos de posible contagio porque todo el mundo acudía allí, con lo cual había que proteger a los trabajadores, que es una de las cuestiones de los EPIs que comentábamos al principio. Ahora mismo ya se ha normalizado la actividad habitual de una farmacia, o todavía se registra un aumento de clientes y de usuarios que acuden a estos puntos. Bueno, la verdad es que el número de personas que han ido acudiendo a la farmacia ha sido siempre constante, ¿no? No ha sido ni más ni menos. Luego las medidas que hemos tomado yo creo que vienen para quedarse durante mucho tiempo, ¿no? Todo el tema del uso de mamparas, luego todo lo que es la limpieza en la farmacia, pues bueno, se ha cambiado, ¿no? Tenemos unos procedimientos que utilizamos ozono para limpiar. Muchas farmacias tienen filtros EPI, ¿no? Para evitar que haya vamos, que el virus, si llega a alguien positivo, bueno, pues intentar eliminarlo lo antes posible. Y sobre todo, hemos perdido un poquito de cercanía en el sentido de que, bueno, cuando vamos, como realmente también lo que ocurre en los centros de salud, que ya pues no toman la atención, no toman pequeños parámetros analíticos, bueno, pues se toman en la farmacia, pues estamos utilizando unas medidas que antes no utilizábamos, ¿no? De protección y esto, pero bueno, esto yo creo que viene para quedarse durante mucho tiempo, ¿no? Porque realmente evitamos también otro tipo de infecciones y bueno, el tema de las mamparas y el tema de mantener las distancias y esto viene para quedarse. Eso sí ha cambiado, ¿no? Pero bueno, tampoco yo creo que sea algo muy molesto para la población y todos nos podemos beneficiar de estas medidas. ¿Cómo ha cambiado en los últimos años la labor del farmacéutico con respecto a la actualidad? Antes pues era un punto de dispensación de medicamentos, que lo sigue siendo lógicamente, pero ahora es que el abanico se ha ampliado a tantos productos que... Sí. Bueno, yo de productos hay que saber y sobre todo también servicios, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues la farmacia está más profesionalizada, está mirando mucho más. Dejamos de mirar el medicamento y miramos más al paciente, ¿no? ¿Qué es lo que necesita, ¿no? ¿Qué necesita? Porque muchas veces lo que necesita es que hablar con alguien para comentarle los problemas que tiene, ¿no? Es curioso que hicimos, y se está haciendo todavía un registro de los pacientes que han tenido el COVID, tienen los síntomas, bueno, que se llaman COVID persistentes, ¿no? Sí. Los daños colaterales, no, aquellas personas que han pasado, pasan los meses, siguen teniendo unos síntomas que no saben de qué. Secuelas. Exacto, las secuelas que deja el COVID, ¿no? Y por ejemplo, esto está hecho a nivel de Andalucía y vamos, tú en la barriada más o menos sabes quién le dice, oye, ¿quiere que te hagamos un registro de qué síntomas tienes, ¿no? Están deseando sentarse, contar todo lo que les pasa, porque realmente yo creo que necesitan hablar con profesionales sanitarios para decirles en qué situación están, ¿no? Esta labor sanitaria, asistencial, bueno, pues ha mejorado mucho durante estos años, y luego también se ofrecen una serie de servicios, ¿no? Ya sean de nutrición o de seguimiento farmacoterapéutico, de consejos, de facilitar la adherencia a los pacientes con los blisters, con los sistemas personalificados de dosificación. Yo creo que hombre, la labor de la farmacia, que va encauzada a que el medicamento, que es un bien que tenemos, se use bien, porque un medicamento mal usado produce un mal, ¿no? Entonces, tanto económicamente porque lo supone para las arcas del Estado el medicamento, y sobre todo por el bien de la salud de las personas, yo creo que la implicación del consejo farmacéutico y del seguimiento en todo lo que son la adherencia de los pacientes, yo creo que es bastante importante, ¿no? Y seguir insistiendo en el mensaje de no a la automedicación y de si sobran medicamentos, siempre está el punto SIGRE en la farmacia, efectivamente. En las farmacias para poder reciclar esos medicamentos y no desecharlos. Correcto, ahí todos los tratamientos estos que son de antibióticos, cuando sobran en el envase dosis, pues lo que tienen que hacer es llevarlo a la farmacia, no dejarlo para por si acaso me vuelve a pasar lo mismo, porque no sabes si realmente necesitas tomar ese antibiótico en concreto, ¿no? El buen uso de los antibióticos es fundamental para evitar las resistencias luego, ¿no? Todos esos consejos que yo creo que van creando un poquito de cultura sanitaria en la población, la verdad es que son bastante los días que estamos continuamente diciéndoselo a la población.
Ernesto, para finalizar y por curiosidad, ¿ha disminuido la venta de medicamentos relacionados con gripes y resfriados, antitusivos, mucolíticos, paracetamoles? Esto ha bajado, ¿no?, este invierno, con motivo, el uso de la mascarilla ha evitado también la propagación y el contagio de otros virus. Totalmente, es que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, es que tú vendes un frenador ahora y te caen 2 lagrimones, ¿no? Porque, por Dios, que por fin, ¿no? Por fin, no, gracias a Dios. Efectivamente, por eso el tema de las mascarillas, yo creo que en todo esto de todas las patologías que son estacionales y que están muy relacionadas con temas respiratorios y esto, han mejorado no solamente en mayores, sino en niños, ¿no? La bronquiolitis tan propia de los niños pequeños en épocas de frío, nada, gracias a Dios, ¿no? O sea que la verdad es que todas las medidas higiénico-sanitarias son muy, pero que muy positivas, ¿no?, para la salud de la población. Aunque no vendamos un frenador, pero bueno, no pasa nada. El próximo sábado ya la mascarilla no será obligatoria en la vía pública. Aún así, se sigue aconsejando que no bajemos la guardia y que al menos la utilicemos si vemos que vamos a estar en un sitio aunque sea al aire libre, pero con gente alrededor. Sí, correcto. Bueno, es una medida que ha tomado el Gobierno. Yo creo que, bueno, que en principio en espacios abiertos donde no hay un contacto prácticamente con nadie, ¿no?, por ejemplo en la playa o a lo mejor dando un paseo por ahí, incluso por la ciudad, si no hay nadie, pues puede no utilizarla. Pero sí es cierto que cuando se entre en interiores y cuando se esté en locales en interior y cuando se esté en un grupo de personas y esto, sí es muy conveniente usarla, ¿no? Y yo creo que la gente está bastante concienciada con esto, ¿no? O sea que, bueno, que sí es cierto que si vas por la calle no hay nadie, pues a lo mejor te la quitas un rato, pero si ves a un sitio y sobre todo entras en un interior, además te la van a exigir, ¿no? Sí. Eso es una de las cosas que tenemos ahí. Vamos, cuando la gente se acostumbre a salir a la calle sin ella, cuando llega a la farmacia, vamos a tener que estar peleándonos un poquito, seguro, por favor, la mascarilla. Porque claro, hay que ponerse la mascarilla en sitios de interior, sí o sí, y si no se mantiene la distancia de seguridad también, aunque sean las quirúrgicas, como la que llevas, que dan menos calor que las ahora para verano son un poquito más agradables. Nos agradece un poco más la quirúrgica y al fin y al cabo, bueno, pues con el nivel de ritmo de vacunación y esperemos llegar a la inmunidad de grupo a finales de verano, pues al menos con las quirúrgicas podamos seguir protegiéndonos unos a otros. Sí, yo creo que es conveniente, incluso cuando llegue invierno y si a lo mejor no hace falta en interiores y esto se sigue utilizando porque los resultados ahí están, ¿no? O sea, todo lo que es la gripe no ha existido este año en absoluto y resfriados prácticamente tampoco, ¿no? Con lo cual yo creo que es conveniente. Pues Ernesto Cervilla, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Cádiz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Queríamos también abordar y hacer balance de la labor de los farmacéuticos durante este año de pandemia, que siguen siendo ese punto de cercanía, de atención directa por parte de los usuarios que nos acercamos a las farmacias, siempre teniendo en cuenta que la medicación y el medicamento, los tratamientos, lo tiene que dar un médico. Correcto. Pero aún así los farmacéuticos están ahí para asesorarnos en cualquier duda. Evidentemente estamos para ayudar a la población en lo que es toda la toma de los medicamentos y nada, agradeceros a vosotros la oportunidad que dais en este caso al Colegio Farmacéutico para explicar un poquito la situación que hemos vivido en este año de pandemia. Pues muchísimas gracias, Ernesto. Gracias. Nosotros a continuación les vamos a ofrecer una exposición artística sobre la inmigración que se inauguraba el pasado viernes en la asociación Tarsis Betel. Es una muestra que se ha organizado precisamente para conmemorar el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Así fue el acto de inauguración de esta exposición. Bueno, con esta exposición lo único que pretendemos es visibilizar el colectivo de personas refugiadas y supervivientes de la trata de personas para un poco concienciar a la población, en este caso a la sociedad de Jerez de la Frontera, la realidad de estas personas, que estas personas tienen que huir de situaciones muy complicadas, venir aquí y empezar de cero y que con entidades y con trabajo con los compañeros, con nosotros, pues intentamos hacer toda nuestra parte para que puedan empezar un proyecto de vida autónomo aquí en la ciudad e integrarse en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho. ¿Surgió la idea de hacer esta exposición? Bueno, esta idea parte varios de los departamentos de la entidad entendieron que era una muy buena oportunidad visualizar este colectivo a través de esta exposición coincidiendo con el Día Mundial de las Personas Refugiadas, que es el 20 de junio, y un poco abrir las puertas para que las personas se pudieran impregnar, ¿no?, de que esta situación, de lo que pasa con estas personas, y un poquito que tomen conciencia y que dejen los prejuicios a un lado
y que puedan entender las situaciones complicadas, las familias que tenemos aquí y que les puedan echar la mano en todo lo posible. Un poco de los artistas, ¿quiénes son? Bueno, hay artistas muy variados de toda la provincia que nos han cedido sus obras muy amablemente. Aparte, muchas de las obras son realizadas también por beneficiarios de protección internacional y personas de lucha supervivientes con la trata. Y bueno, han querido un poco expresar en conceptos tales como la inmigración, la igualdad, etcétera, un poquito el sentir que esos conceptos, lo que les viene a ellos, y un poco expresar y transmitir esos conceptos a la hora de que las personas que puedan observarla puedan impregnarse un poquito de las circunstancias tan complicadas que viven estas personas, ¿no? Bueno, creo que es un motivo de satisfacción siempre poder asistir delegada a una exposición tan particular y singular como esta. La verdad que sí, como ayuntamiento estamos obligados a dar a conocer la realidad de estas personas, de los procesos migratorios, del mundo del asilo y de la protección internacional. Este 20 de junio se conmemora el Día Internacional de las Personas Refugiadas y creo que es una muestra para poder visibilizar esta realidad. Yo creo que dentro de los procesos migratorios hay que aclarar conceptos para diferenciarlo, pero no para separar que todas las personas merecen ser tratadas con dignidad. Las personas refugiadas se sienten obligadas a huir por diferentes motivos, por temas políticos, religiosos, persecuciones, guerra, incluso temas medioambientales, ¿no? Incluso, dentro de nada se celebra el 28J por su diversidad socioafectivo-sexual. Entonces es una realidad que nos invita a reflexionar la importancia de defender los derechos humanos y las libertades desde una construcción de democracia y desde una realidad y respeto a esa diversidad. Entonces, pues contentas y agradecidas por este tipo de iniciativas que creo que promueven esa sensibilización y conocimiento. Josefina Benítez, coordinadora de Tarsis Betel. Para muchos jerezanos que no conozcan este centro por desconocimiento, porque no han oído nada de él, ¿qué es Tarsis Betel? ¿Perdón? ¿Qué es Tarsis Betel? Bueno, Tarsis Betel es una asociación que trabaja con refugio y asilo, lucha contra la trata de mujeres y niñas, acción social, reparto de alimentos y emprendimiento social. Eso es básicamente. Su objetivo es llegar a trabajar con los colectivos vulnerables en un proyecto que termina en la inserción sociolaboral. ¿Quiénes conforman Tarsis Betel? Pues Tarsis Betel, como he comentado antes, tiene varios programas: el programa de protección internacional, refugio y asilo, el programa de mujer migrante, lucha contra la trata de mujeres y niñas, y el de acción social y emprendimiento social. Y es una asociación pues, que lleva desde el año 2006 trabajando en la provincia de Cádiz, San Fernando, Jerez, en toda la provincia, que también tiene un proyecto de desarrollo en origen, en este caso en Marruecos, de lucha contra la trata de mujeres y niñas, levantando colegios y levantando también una fábrica de, en este caso, telares y demás, para que esa empleabilidad y esa formación haga que esas niñas tengan la oportunidad de un mundo mejor y no caer en esas redes y en esas mafias de explotación. Básicamente, ¿cómo es el día a día de un centro como este? Bueno, el día a día es de mucho trasiego, porque aquí ahora mismo hay 40 plazas cubiertas de refugiados y refugiadas, desde la mañana pues atenderles, desde sus necesidades básicas al área social a través de los trabajadores sociales, al área sanitaria a través de la atención médica, el área jurídica, es decir, es una maquinaria que se pone en funcionamiento diariamente a fin de que ellos estén atendidos lo mejor posible. Me imagino que un centro como este tiene las puertas abiertas también a los ciudadanos, ¿verdad? Correcto. Creo que hay un estigma o hay unos estereotipos, como ha dicho antes mi compañero, hacia el refugiado, hacia el extranjero, hacia el migrante. Evidentemente que esta asociación está abierta a la ciudadanía. El ciudadano tiene que conocer que podría estar en el lugar de ese refugiado o refugiada, esa víctima de trata, podría estar igualmente cualquiera de nosotros y nosotras. Y básicamente la concienciación, la visibilización y la sensibilización es el instrumento necesario para que esto sea parte de todos y de todas.
jerezano, una jerezana colaborar con Tarsis Betel? Bueno, puede colaborar, tenemos una página web que es la www.tarsisbetel.org. Con su voluntariado puede colaborar con su donación, puede conocer las instalaciones, es decir, de cualquiera de las formas que quiera colaborar, lo estudiamos y puede hacerlo. Cualquier ciudadano o ciudadana que quiera comprometerse con esta causa. Muchas gracias por atender los micrófonos de Onda Jerez de Jerez al Día. Gracias a vosotros. Bueno, pues ahí teníamos esa exposición sobre la inmigración, agradeciendo la labor a nuestro compañero Alberto Márquez. A continuación abrimos espacio, como cada lunes, de la estrategia Eracis. Bueno, pues como cada lunes, como cada semana, abrimos ese espacio para hablarles de la Eracis. El pasado jueves, además, se celebraban las Jornadas Provinciales de Buenas Prácticas y se presentaba esta estrategia para hablarnos de cómo surgió, cómo se desarrollaron estas jornadas y también para enfocarnos en una de las patas importantes que tiene la Eracis, que es todo el tema de la intervención comunitaria. Nos acompaña a continuación, le damos la bienvenida al trabajo de la social Beatriz Urruticoechea. Beatriz, bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días. Fuiste una de las personas que el pasado día 17, en las Jornadas Provinciales de Buenas Prácticas, presentaba esta estrategia de la Eracis. ¿Cómo fue esa exposición y qué acogida tuvo, qué importancia tiene el desarrollo de este tipo de procedimientos en otros municipios, como por ejemplo el que se está haciendo aquí en Jerez? Pues sí, efectivamente hubo un espacio donde nos reunimos todos los equipos de las entidades locales donde se está desarrollando la estrategia Eracis en la provincia de Cádiz. El sitio de referencia fue la línea de la Concepción y allí nos desplazamos simbólicamente parte de estos equipos, donde hicimos un trabajo conjunto, nos dividieron por grupos y de lo que se trataba efectivamente que desde la Dirección Técnica de Eracis, desde Sevilla, junto con la Delegación Territorial de Cádiz, bueno, pues aunar conocimientos y dar encuentro a una serie de experiencias y actividades que fueran relevantes, que veníamos desarrollando cada uno desde su localidad, para poner en común, ver por dónde vamos, ver lo que está funcionando, compartir esas experiencias y en un futuro próximo, que será a finales de este año, crear un manual de proceso de intervención Eracis pues, a todos los niveles, ¿no? Y la verdad es que fue un espacio y un momento gratificante, porque cosas que desarrollas, cada localidad tiene unas peculiaridades, y claro, lo que funciona en Jerez funciona de otra manera en Barbate o funciona de otra manera en la línea de la Concepción y bueno, pues sí, sacamos claves, hubo una exposición allí de los compañeros y bueno, pues fue gratamente esta experiencia muy positiva y necesaria, porque el final de todo esto es crear este futuro manual donde sistematicemos la práctica, es decir, que todos tengamos protocolos, ¿no? Eso es. Tener un protocolo base que luego ya cada uno por las peculiaridades geográficas y de la población irá adaptando. Y es una puesta en común de las experiencias de cada uno de los municipios, de cada uno de los equipos que participaron en estas jornadas, que también vienen a nutrirse unos a otros de las experiencias que cada uno tiene en el territorio donde se está aplicando esta estrategia, este proyecto. Y sí, insisto, con las peculiaridades, porque además cada equipo que estábamos, pues unos entraron pues por bolsa, otros entraron por oposición, otros tienen unas características de que existe línea 3, es decir, entidades que tienen también asumida la Eracis y que participan de la mano a nivel municipal. Otras localidades no existen estas ONGs o línea 3 y tienen que buscar y crear. Sirva de ejemplo que en Barbate pues bueno, pues han rescatado una asociación de mujeres rederas. Y entonces compartían además de forma muy interesante cómo intentan bueno, pues formar a la población de allí en la creación de redes, en darles talleres y que entidades de esta índole, que aparentemente son pequeñas con mucho peso en la localidad, puedan elevar a poder presentar un proyecto para línea 3 futuro, es decir, para que vayan de la mano a nivel también municipal y de otras entidades que existieran. Beatriz, una de las patas importantes de la Eracis que ha asumido es el tema de la intervención comunitaria.
En este caso, ¿cómo se trabaja en este sentido con las personas que acuden? Pues fíjate, muy inteligentemente, además de lo que es el programa que se lleva desde la estrategia Eracis, el tema de itinerarios, sí. Claro, a nivel individual se va haciendo una intervención, se le acompaña a la persona, pues cuando decimos itinerarios además decimos sociolaboral. Sí. Cuando nosotros hablamos también de esta parte de itinerarios les decimos a las entidades con las que trabajamos o asociaciones desde comunitarios, que ahora lo explico bien el marco, y por qué hay itinerarios y por qué no, es salir de un estado de pandemia, salir de un estado mental y físico de estar en casa y ponerte en movimiento. No vamos a dar un trabajo, ojalá Dios, pero sí que es verdad que el trabajo está en la calle, el dinero está en la calle y el boca a boca siempre ha funcionado. Entonces, cuando la gente se pone en movimiento, acude a estas citas, va a las formaciones que hay, bueno, pues te vas enterando de sitios, de recursos, de ofertas, y parece que no, pero al fin y al cabo es ese movimiento tan necesario que necesitamos. Que tiene efecto contagio, en positivo, claro. Claro. ¿Y qué necesitaba esto? Pues un movimiento a nivel social, donde empezar a hacer un cambio de paradigma que decimos que es un cambio de chip, de mentalidad, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que a nivel comunitario, en Jerez ya en el 2010 hubo una iniciativa que se desarrolló a nivel de un proyecto de intervención cultural que se desarrolló en Jerez, en este caso en la zona sur. Y el proyecto ICI. El proyecto ICI. Que siempre lo hemos nombrado y abordado, el proyecto de intervención comunitaria. Intercultural. Entonces nosotros empezamos a beber de este gran proyecto, tanto en zona sur, que se sigue manteniendo, y nosotros cogemos ese enfoque y esa metodología comunitaria, y ahora lo que estamos llevándolo es a la población de zona oeste, San Benito, y oeste, Picadueñas. ¿Qué hacemos? Ir explicando poco a poco a las personas: hola, nos presentamos, somos un equipo de intervención comunitaria, y venimos a decirles que vamos a hacer un trabajo para la comunidad, no con y desde, sino para la comunidad. Y para eso se necesitan 3 actores: la parte de administración, que colabora perfectamente, la parte técnica de gente pensante para que no se quede en una maraña de buenas intenciones y tenga permanencia en el tiempo, y la parte de la ciudadanía pura y dura. ¿Cómo se ejecuta esto? Dicho con palabras más sencillas: bájese usted a la realidad, que el conocimiento está ahí abajo. O sea, partimos de lo existente, vemos que existe. De hecho, en el 2018 se hace un diagnóstico de esta zona oeste, Picadueñas también, y de la zona sur. Ahora, en el 2020, que es cuando entramos a trabajar, lo actualizamos, ambos equipos lo hemos actualizado, y con esa actualización vamos aglutinando por sectores la información y le vamos devolviendo esa actualización. Le devolvemos esa información y nos dicen exactamente es eso, o por aquí no van los tiros. Nos reconducen. Nos van guiando, ¿no? Claro. Y una vez, por ejemplo, sirva de ejemplo, en educación, vamos poco a poco, porque claro, el proceso comunitario es bonito y fácil de cantar teóricamente, pero a la hora de ejecutar y desarrollarlo tiene que ir muy despacito para que se asiente. Entonces, sirva de ejemplo, insisto, nos vamos con el contexto educativo, actualizamos lo que había en el diagnóstico, llamamos a todos los institutos, y colegios, centros de enseñanza, ¿no? Centros educativos. Lo reunimos y le decimos: mire usted, esto es lo que había en el 2018 y esto es lo que entendemos, después de entrevistarnos uno con cada uno de ellos, lo que hemos visto. ¿Estamos de acuerdo? Y dicen pues sí o no. Nos llevamos unas fichas, se las enviamos, las cumplimentan, se lo volvemos a devolver y dicen esto sí. ¿Eso qué significa? 4 fases tiene este proceso de intervención comunitaria. Conocimiento y relación. Nosotras nos presentamos y los conocemos. La segunda fase es compartir ese conocimiento. ¿Con qué fin? Con el fin de consensuar qué se necesita y qué aportamos. Ya no es mi centro necesita, no es yo tengo un espacio para generar o para provocar. Ahora pongo otro ejemplo de asociaciones que es muy bonito. Y conforme se aglutinan esa información, se ven unas necesidades y se montan unas programaciones de actuación, que sería ya la tercera fase. Conocimiento, relación, vemos compartidamente qué podemos hacer, programamos según las necesidades, construimos ese conocimiento y evaluamos que lo que lo estamos haciendo bien. ¿Funciona? De hecho, uno de los lemas de la Eracis es participa o dar lo mejor de ti, o es parte de ti. Es muy importante la concienciación de la implicación
individual de cada ciudadano, de cada zona en la que se ejecuta y se desarrolla la intervención comunitaria, y también de todos los entes que participan en él. Has hablado de centros educativos, ONGs, centros sanitarios, otro tipo de organizaciones, incluso pues, culturales, religiosas, que forman parte de esa unidad comunitaria, ¿no? Eso es justo, exactamente, lo has definido muy bien. Vamos abriéndolo por sectores, de momento estamos con el de educación, tenemos el de salud, vendrá el de convivencia y culturalidad también de cara a lo que hay, asociaciones. Fíjate, cuando nos fuimos a presentar a las asociaciones, claro, nosotros aprendemos también con el proceso, y la respuesta la tiene las personas con las que hablamos, profesionales o no, ¿no? Entonces al principio íbamos y decían, del ayuntamiento, pues necesitamos esto, y le decíamos, no, esto es un cambio, esto es, trabajamos para un programa de Fondo Social Europeo donde vamos a ver qué aportamos todos y podemos construir. Lo entendieron perfectamente. Está todavía por montar ese espacio de trabajo, pero efectivamente terminan diciendo, a mí me sobra un espacio para poder hacer actividades. Otros dicen, nosotros tenemos mesas de ping-pong. Otros dicen, nosotros tenemos baffles y tenemos todo un escenario si hay que hacer, llegado el momento, una verbena. Entonces, es un suma y sigue. Por primera vez, bueno, por primera vez no, toda la vida de Dios se ha hecho así. Hace muchos años todos trabajábamos con todos. Y por circunstancias de la vida... Nos hemos ido un poco individualizando, ¿no? Y hemos hecho, con la mejor intención, un sistema un poco asistencial. Sí. Porque intervención comunitaria no es asistir con una ayuda económica. Es participar desde la base. Con lo que yo puedo aportar, claro, no con lo que yo quiero. Entonces, al hacer una participación, o en este caso una intervención participada, tiene sentido. Y da lugar pues, a que efectivamente de aquí a un tiempo podamos construir unos espacios relacionales de conocimiento y de programaciones donde todos sepan lo que hacen todos. Entre otras técnicas tenemos la agenda compartida. Llegará un momento en el que cada colegio sabrá qué programación tienen de la Impulsa, bueno, en fin, de distintas organizaciones y programas que desarrollan, y saber qué me gusta y qué puedo compartir. Beatriz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Por habernos acompañado y por habernos acercado la base de lo que es el proyecto y sobre todo el proceso de intervención comunitaria dentro de lo que es el proyecto, la estrategia completa de la ERACIS, y además contarla con esa pasión, sí, que llega mucho más. Muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Esto es hasta aquí el espacio de la ERACIS. Enseguida regresamos. Bueno, nos vamos directamente hasta la sala de prensa del Ayuntamiento. Va a comenzar en unos instantes la comparecencia, lo estamos viendo en pantalla, del delegado del teniente de alcaldesa de urbanismo, José Antonio Díaz, quien va a hablar sobre asuntos urbanísticos de actualidad. Un poquito esto, la mascarilla, ¿no? Buenos días, a estas horas vamos a dar una rueda de prensa para un poco hacer balance de la gestión que estamos realizando desde urbanismo en este primer semestre. Un balance que se consolida en este año 2021, teniendo en cuenta los datos del 2020. Podemos decir que en materia de vivienda estamos en una situación controlada, próxima, y sobre todo de actividad puramente a un sector local, y en el que hay una consolidación que nos permite garantizar el buen funcionamiento del mercado. Así se nos transmite desde los promotores y desde los propios empresarios. En este sentido, decir que durante el ejercicio 2021, en el primer semestre del año, hemos otorgado licencias para 54 viviendas en el centro histórico. Hay que recordar que en 2021 fueron 164, y que nos permite seguir en esa senda correcta de rehabilitación del centro histórico, aumentando su capacidad residencial, y que nos permite también revitalizar e impulsar el centro histórico. En el extrarradio, en este sentido, hemos otorgado licencia para 233
viviendas, que hace un total de 287 en el primer semestre del año, en comparación con el año 2020, que fue 400 viviendas, con lo cual demuestra que la senda en este primer semestre del año es positiva y que porcentualmente incluso mejor que la del año 2020. Estas son licencias concedidas y que, por tanto, ya están otorgadas la licencia, y que también estamos tramitando en paralelo otras tantas, que en este caso son 14 viviendas en el centro histórico y 65 en el extrarradio. Por tanto, estamos dando facilidades, estamos agilizando los trámites, estamos generando confianza a los promotores, a los empresarios que quieren invertir en el centro histórico, y se evidencia que se está volviendo a construir en el centro histórico, y sobre todo desde el punto de vista inversor, apostando por nuestro centro histórico. Estamos hablando de 12 millones de euros que se está tramitando en la construcción de viviendas en la ciudad, y en concreto en el centro histórico son 1 millón de euros para rehabilitación de vivienda, 11 millones en el extrarradio. Estamos hablando de una inversión importante en materia de vivienda, 12 millones de euros, pero también lo estamos haciendo en actividades económicas. En el primer semestre del año contamos con una inversión de 70 millones de euros que hace, en este caso, pues básicamente estamos hablando de la fotovoltaica, pero también hay otras actividades en las que se está impulsando desde el punto de vista de equipamientos deportivos, también de actividades inocuas, calificadas, del sector servicio, pero también del sector industrial, del sector que también estamos intentando de potenciar, y que en los próximos meses vamos a anunciar noticias importantes de empresas que se van a instalar en la ciudad y que van a ampliar su actividad productiva en la ciudad. Con esto quiero decir que estamos mejorando los resultados de la última década. Estos 2 últimos años se demuestra la política urbanística que se está llevando desde el Gobierno, desde urbanismo, es la correcta, es la que está dando resultados, generando confianza, generando oportunidades. También es un factor importante la venta forzosa, la inclusión en el registro de solares es de esas fincas que están abandonadas, y que nosotros desde el Gobierno y desde el Departamento de Disciplina Urbanística hemos impulsado ese registro de solares, lo hemos actualizado, hemos incluido un total de 92 fincas, y que hemos procedido a la venta forzosa de 5 de ellas. Eso permite también mover el sector, también aquellos bancos, aquellos fondos de inversión que al día de hoy no están impulsando el centro histórico con la promoción de vivienda o bien con la venta para su rehabilitación, pues estamos procediendo desde los instrumentos urbanísticos que nos permite la normativa, impulsarlo a través de la venta forzosa o bien a través de la expropiación en aquellos casos que tengan unas cargas hipotecarias importantes y que haya que liberar para que tenga unas condiciones óptimas para su transmisión. Por tanto, estamos potenciando el centro histórico en materia de vivienda, estamos aumentando la capacidad residencial, nos ha permitido dar licencia para 54 viviendas en el centro histórico y 14 que se están tramitando, que demuestra con estas 68 que la senda es la correcta. Seguimos aumentando y potenciando el centro histórico para su futura repoblación. Hay que hacer constar que en estos últimos meses pues hemos dado licencia para las viviendas de Rianal o también el edificio de la calle Corredera 3, que son edificios históricos que
En este caso se revierte su actividad, su uso, para dedicarlo a vivienda. Por tanto, estamos en la línea correcta desde el punto de vista en materia de vivienda, y que también en actividades económicas, como digo, 70 millones de euros que se está invirtiendo en la ciudad y que nos permite seguir siendo el centro neurálgico de las inversiones en la provincia de Cádiz. Mención expresa y también importante son los 5,5 millones que al día de hoy en obras de mejora de infraestructura, de equipamientos públicos, estamos desarrollando desde urbanismo y desde las distintas delegaciones 5,5 millones de euros, que prácticamente supone seguir impulsando la actividad económica, el empleo en la ciudad y sobre todo mejorar las condiciones de vida y sobre todo también mejorar todo el espacio urbano para la implantación de empresas en la ciudad. Hay que recordar que en estos últimos meses hemos aprobado el proyecto de cooperativa por 1.126.000 euros, también la aprobación del eje del Arroyo, que próximamente comienza las obras, también con 1 millón de euros. 417.000 euros son las obras de calle California, Arbas Núñez, lo que son la barriada de San Benito. También la ampliación del Centro de Mayores de San Benito con 317.000 euros, o actuaciones también en Torreblanca y en otras zonas de la ciudad, como puede ser San Juan de los Caballeros, y proyectos que estamos desarrollando también en el centro histórico. Por tanto, son 5,5 millones que estamos invirtiendo actualmente, y que en los próximos meses se va a duplicar esta inversión, porque el objetivo del Gobierno de las inversiones, el Gobierno de Mamen, es seguir invirtiendo en mejorar la calidad de vida de los jerezanos, invertir en mejorar los equipamientos, en invertir en el espacio urbano para hacer una ciudad accesible, cumpliendo la normativa de la accesibilidad universal, y también invirtiendo para que se implante las empresas en la ciudad, como así está ocurriendo y como se está evidenciando con la inversión, por un lado de la fotovoltaica, pero por otro lado también actividades económicas que no podemos decir los nombres y apellidos, que se están implantando, pero que son importantes para nuestra ciudad, porque va a consolidar el empleo, va a consolidar la actividad empresarial y porque sobre todo va a consolidar la actividad local de ciudadanos de Jerez, de empresas de Jerez, que evidentemente nos permite que la deslocalización no se genere en la ciudad, como estamos viendo con las grandes empresas en otros municipios de Jerez, de la provincia de Cádiz. Por tanto, 70 millones de euros de inversión, 5 millones de euros correspondiente, 5,5 millones correspondiente a proyectos municipales, 12 millones de euros en materia de vivienda, de inversión, de proyectos de ejecución material, 12 millones de euros, de los cuales 1 millón de euros viene a ser de rehabilitaciones de vivienda en el centro histórico. En este sentido, le voy a dejar la palabra al director de licencia, también para que entre en profundidad, y después a Benito, director de planeamiento de la Delegación de Urbanismo. Buenos días. En realidad los datos ya los han dado el delegado. Poco más puedo yo añadir. Sí puedo decir que estamos tramitando, tanto en materia de viviendas como en actividades económicas, pues proyectos y licencias que van a generar en los próximos meses pues cantidades similares o superiores al primer semestre, con lo cual al final del año estos datos que ahora da el delegado pues se van a duplicar como mínimo, y posiblemente será superado el primer semestre
que actualmente se está exponiendo los datos. Bueno, yo traía aquí unos datos también para comentar con el tema de algo que incide en el centro y que hay cierta, digamos, controversia, que es el tema de los apartamentos turísticos en el centro. Entonces, nosotros datos fehacientes de edificios destinados a apartamentos turísticos estamos contabilizando desde el año 2019, para que os hagáis una idea, tiene una incidencia bastante pequeña, porque en el 2019 hubo licencias para 20 apartamentos turísticos y en el 2020 hubo licencias para 24 apartamentos turísticos. Realmente, como podréis suponer, es una incidencia bastante pequeña en cuanto a edificios destinados a apartamentos turísticos. Otra cosa diferente es el tema de las viviendas con fines turísticos. Las viviendas con fines turísticos hay que hacer mención a que realmente el ayuntamiento es un poco el último que interviene en el proceso de las viviendas con fines turísticos. En la vivienda con fines turísticos las tramita su autorización la Junta de Andalucía y en el mejor de los casos, pues Turismo nos envía o no nos envía un listado con las que se han dado de alta. Realmente los datos que tenemos son del Instituto Nacional de Estadística y demuestran que Jerez, aparte de que sea digamos un producto que genera evidentemente controversia y enfrentamiento dentro de la sociedad, pero que Jerez no es un municipio que tenga ahora mismo, hoy por hoy, una especial problemática con respecto a este tema. En apartamentos turísticos lo que tenemos son edificios que, estando vacíos, se rehabilitan para apartamentos turísticos, con lo cual se está recuperando el uso del edificio, un uso que al fin y al cabo es un uso residencial, aunque sea residencial temporal, y en viviendas con fines turísticos tenemos unos porcentajes que, en los casos más, digamos, con más densidad, estaríamos hablando del 6,71% de los inmuebles disponibles, que es en la zona en la zona comprendida entre San Marcos y San Juan de los Caballeros, ¿no? 6,71%, pues contrasta mucho con los números, por ejemplo, de Cádiz, que la media del centro histórico en Cádiz, que hay distritos en el centro histórico de Cádiz que tienen casi el 17% de los inmuebles disponibles destinados a apartamentos turísticos, Vejer con el 26,66%, Conil con el 19%. Bueno, si ya nos vamos por ejemplo, a Sevilla o a zonas de Málaga, Sevilla, por ejemplo, en la zona de la Catedral tiene pues un 40,14% de edificios, de inmuebles destinados a vivienda con fines turísticos. En cualquier caso, como digo, no entendemos que, aunque evidentemente, sobre todo en el caso de las viviendas con fines turísticos, porque genera controversia, porque es verdad que genera problemas de convivencia y es verdad que genera alza de los precios, pero que hoy por hoy entendemos que en el municipio no tenemos un problema como puede ser el de Sevilla, Málaga o no digamos Madrid o Barcelona con respecto al uso turístico. En definitiva, yo creo que estamos en la senda correcta. Yo creo que hay que seguir trabajando en la actividad económica, en la generación de empleo, en agilizar, dar confianza a los promotores, a los que quieren invertir en la ciudad y los datos son los que son 70 millones de euros de inversión de empresas, 5,5 de inversión de proyectos municipales en este primer semestre, pero que se va a duplicar a lo largo del año, que estamos tramitando ya. Y en tercer lugar, y creo que es más importante, que se está revirtiendo la situación de la vivienda en el centro histórico. El año 2020 se otorgaron 164 viviendas y en este año ya llevamos 68, es decir, estamos mejorando los resultados
comparativo de los últimos años, de las últimas décadas, y que de estar otorgando licencia para 6 viviendas o 10 viviendas a lo largo del año, estamos prácticamente cambiando, totalmente impulsando el centro histórico con este número que es insólito, que es la suma de incluso de años, como son la del año 2020 con 164 o este año 2021 que ya llevamos 68. Son datos muy importantes porque este acumulado viene a ser lo que se ha estado construyendo en los últimos 20 años en el centro histórico. Por tanto, algo bien se está haciendo desde la Delegación de Urbanismo, también en este caso desde Disciplina con las ventas forzosas, porque esto también está apretando a los dueños, que son la mayoría fondos de inversión y bancos, para intentar vender, en este caso, el inmueble a un promotor que sí quiere invertir en el centro histórico, porque está viendo que el centro histórico en los últimos años pues está cambiando dentro de esas hojas de ruta que el Gobierno está impulsando con la mejora de equipamientos públicos, con la mejora de espacios públicos y sobre todo dentro de la estrategia también de la capitalidad y de seguir revirtiendo el espacio público del centro histórico. Si hay alguna pregunta, estamos a vuestra disposición. Bueno, pues hasta ahí la comparecencia de José Antonio Díaz, teniente alcaldesa de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, con esos datos que ha facilitado junto con los técnicos de la delegación. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar con Santiago Lara. Este miércoles presenta su último trabajo discográfico, Tu canción en mi guitarra. En unos minutos, a la vuelta.